Vivos, vivos, gracias a Dios. Nuestro tema de hoy se llama Seamos sabios para Cristo. Amén. Vayamos a Proverbios 10:23, por favor. Proverbios 10:23. Me avisan cuando ya estemos ahí. ¿Ya? Y la palabra de Dios nos dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Hermanos, ¿les ha pasado que en algún momento de la vida alguien les hace algún mal y ustedes pueden notar, o inclusive como dicen, ¿no?, hasta olfateas cómo disfruta hacer ese mal? ¿Sí les ha pasado? Sí. Sí, a todos nos ha pasado. Y un ejemplo puede ser el que, por ejemplo, ¿no?, tu vecino que tiene perritos. Y digo, lo digo porque bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Mi vecina, habiendo tanta calle, vaya, exactamente suelta a sus perritos y deja que hagan sus necesidades básicas afuera del zaguán, ¿no? O también puede haber otro ejemplo en donde los papás están en alguna discusión o en términos legales en donde no permiten que dejen ver a sus hijos, ¿no? O simplemente porque la mamá o el papá tiene algún resentimiento contra la que era su pareja, pues también no deja ver a sus hijos, ¿no? O inclusive cuando hay personas que han llegado a matar, simplemente porque por diversión. Por cuántos sicarios no hay desafortunadamente en el mundo que simplemente tú le pagas, o simplemente aunque no le pagues, ok, yo voy y lo mato, yo te hago el favor. Esa es la maldad del insensato, esa es la maldad que crean ellos, esa diversión. Pero ¿por qué creen que eso sucede? Porque como cristianos podemos comprender y entender que son personas que no tienen a Cristo en su corazón, que el enemigo los tiene en sus manos y por ello disfrutan hacer ese mal sin pensar en las consecuencias graves que pueden llegar a tener. Como hijos de Dios es nuestro deber mantener la cordura y sensatez ante esas situaciones, tal y como lo dice en Proverbios 10:19, que nos dice un poquito más arribita: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El impío con su lengua produce maldición, porque dice lo que hay en su mente y en su corazón. ¿Y qué es lo que hay en su mente y en su corazón? Destrucción, maldad. Hay destrucción, hay basura, hay contaminación que el mundo le ha ido inculcando, le ha ido dejando. Pero los justos tenemos la sabiduría de Dios a través de ¿quién? Del De Cristo. Espíritu Santo. Amén. Y responder igual ya no puede ser una opción para nosotros, hermanos. El que tu vecino vaya y deje las necesidades del perrito y ponerte igual que ellos, ya no es una opción. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa sabiduría que proviene de Dios y que nos la ha dado a través del Espíritu Santo. Porque somos cartas leídas. Sí, amén. Y así, si nos ponemos al nivel del impío, nos estamos poniendo igual que ellos. ¿Y eso en qué nos convierte? En Mundanos. una persona mundana más, en un loco más. El mundo nos ha hecho creer que ser esas personas malas, a lo mejor en tu colonia, porque en toda colonia hay, ¿no?, el que se siente poderoso, que porque ya trae la pistola, que porque ya vende vicio, etcétera, etcétera, ¿no? Les ha enseñado que es sinónimo de poder. Pero la palabra de Jesús nos enseña a actuar conforme a Él, conforme a su palabra. Vayamos a 2 de Timoteo 1:7, por favor. ¿5:7? 1:7. Ya estamos ahí. Ya. ¿Todos? Sí. Espérate. Relax. Esperamos. Segunda de Timoteo 1:7. Vamos a esperar a nuestro hermano Lalo. ¿A poco trae Timoteo?
Sí, traes dos. Segunda de Timoteo, ¿qué? 1:7. Ok. ¿Sí? Ya. En donde nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Aquí el Señor, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos enseña? Que tenemos ese gran poder de no caer en el fuego del impío. Que si hace esas maldades, no debemos de caer y no debemos de actuar igual a ellos. ¿Por qué? Porque esa sabiduría que proviene solamente de Cristo a través del Espíritu Santo es demostrar que Él habita en nosotros. Que como ya lo dije, somos esas cartas leídas. Y que si Dios habita en nosotros, tenemos que mostrar con nuestro ejemplo, tenemos que predicar. Y que cualquier maldad que nos haga, ya sea el vecino, porque inclusive puede ser de vecinos, puede ser inclusive nuestra propia familia. También hay gente que nos llega a dañar, que nos llega a hacer alguna maldad simplemente porque nos quiere ver caer. En ese tipo de maldades es cuando nosotros debemos de demostrar que somos hijos de Dios y no caer en el juego que nos está queriendo imponer el enemigo a través de estas personas. Vayamos ahora a Romanos 12:21, por favor. Romanos 12:21. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? En donde nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Aquí la palabra de Cristo nos hace hincapié en que no debemos de permitir que las acciones de los demás tengan ese efecto en nosotros. Nosotros tenemos ese dominio propio, Amén. como lo decía en 2 de Timoteo 1:7, que tenemos ese, no espíritu de cobardía, sino de poder. Tenemos ese dominio propio de nosotros poder decidir si nos afecta o no lo que hagan los demás hacia nosotros, hacia nuestras vidas. No debemos de responder con ira o con venganza, el de que si ya me hizo, ahora yo lo voy a hacer el doble, ¿no? Me voy a pasar todo el santo día pensando en cómo le voy a pagar, no, sino debemos de hacerlo con bondad, con amor, que es como lo habría hecho nuestro Señor Jesús y como lo hizo cuando vino. Con amor, con respeto, tal y como nos lo dice en Marcos 12:31. ¿Estamos ahí? El segundo es semejante, estamos hablando aquí de los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Amén? Amén. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Que a pesar de que esa persona, el impío, nos haga alguna maldad, ya sea por diversión o por lo que le cruza en su mente, debemos de amarlo incondicionalmente, debemos de entender el por qué está haciendo eso. Sí. Porque aquí nos lo dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No debemos de odiarlo, no debemos de responder como Él lo está haciendo, sino amarlo y comprenderlo, respetar inclusive el por qué está haciendo eso, porque sabemos que no proviene de Él. A través del Espíritu Santo podemos obtener esa sabiduría que nos da Cristo. Vayamos a Proverbios 2, 6 y 7, por favor. Proverbios 2, 6 y 7. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí?
2, 6 6, y 7. En donde nos dice: porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Aquí nos está dando esta parte esencialmente, nos dice: es escudo a los que caminan rectamente. Sabemos que la sabiduría y la inteligencia provienen solamente de Cristo. Sí, amén. Y es lo que nos protege de no caer en esos juegos, de no actuar como lo hacen los impíos. Pero también vayamos a Santiago 4:17, perdón. Santiago 4:17. Pero ojo también con esto, hermanos, porque así como nos está dando esa sabiduría y el escudo que nos está dando nosotros, que somos los justos, que somos los rectos, debemos también de tener cuidado, porque tal y como nos lo dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí debemos de tener cuidado con esa sabiduría. Debemos de tener consciente, debemos de tenerlo presente y ser conscientes que esa sabiduría que nuestro Señor nos las da, la tenemos que usar en esos momentos. Que no es solamente el que Dios nos ha dado esa sabiduría, esa inteligencia y decir, ok, la voy a usar en ciertos momentos. No, sino en toda situación que se nos presente en nuestra vida. Porque si no lo hacemos de esa manera, si solamente la tenemos, pero no la usamos correctamente, como Cristo nos los manda en las Escrituras, será contado como pecado. Será un tache en nuestra lista. Porque Cristo nos está permitiendo distinguir, nos está dando ese discernimiento de entre hacer lo correcto, que es predicar con el ejemplo, o actuar de la misma manera. Porque, como lo dice Gálatas 5:19, que las obras de la carne, que son peleas, son celos, es ira, lascivia, todo lo malo del mundo, esas son las obras de la carne. Entonces aquí debemos de comprender que no estamos luchando contra el humano, sino contra esas potestades, con lo que hay dentro de ellos. Entonces debemos usar esa sabiduría y predicarles con nuestro ejemplo, predicar tal y como Cristo lo hizo. Van a existir ocasiones en las cuales el hombre, la familia, ya sea el hombre, la mujer, la familia, vecinos, amigos, los que dicen ser amigos, por vernos sufrir van a actuar cruelmente, van a querer herirnos, van a querer dañarnos con lo que más amamos, que pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja. Con lo que más amamos, ahí es donde van a querer atacar. ¿Pero por qué? Porque tienen esa insensatez, porque tienen esa mente llena de basura, está contaminada. Pero el Señor nos habla en Salmo 56, 3 y 4. Salmo 56, 3 y 4. ¿Ya estamos ahí? Sí. Esperemos a dejar. Oración de confianza es el título. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si confiamos en Dios, si utilizamos esa sabiduría que nos da y le entregamos a esa persona que nos quiere hacer daño, entregamos sus planes, usamos esa sabiduría correctamente tal y como Él nos la manda, vamos a depositar esa confianza en el Señor, vamos a depositar esos temores, vamos a depositar esos miedos que nos genera el impío.
el y qué va a pasar y qué va a ser el día de mañana y si me viene a golpear y si me viene, no sé, inclusive a balacear, qué sé yo, ¿no? Lo que les pasa en la cabeza, porque desafortunadamente son personas insensatas, son personas que tienen la sabiduría mundana. Entonces aquí el Señor nos dice que debemos entregarle todos esos miedos, que debemos de ser inteligentes y decir, Señor, yo te entrego a esta persona, yo te entrego sus planes y confío, porque nuestro Señor Jesús es nuestro protector y nuestro salvador. Amén. También debemos de comprender que cuando nos acercamos a Cristo, leemos y obedecemos su palabra, nos vamos a llenar más de sabiduría. Sí, amén. Pero también nos vamos a gozar en ella. Pero también va a haber esas personas, ya sea, menciono nuevamente, personas cercanas, nuestra familia, puede ser que a lo mejor alguna persona que esté en Cristo tenga yugo desigual y también esa persona lo usa el enemigo para, en lugar de acercarlo, alejarlo. Habrá personas a las que no les guste, querrán decirnos que somos locos, que somos religiosos, que estamos hablando puras tonterías, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no son sabios, porque no tienen la sabiduría que proviene de nuestro Señor Jesús. Pero cuando ellos digan o hagan alguna imprudencia mundana, van a decir, van a pensar que está bien. ¿Por qué? Porque están actuando igual que los demás. Van a querer hacernos caer, pero es ahí donde debemos de ser sabios y no responder a esas provocaciones. Que entre más nos digan, ay, es que tú estás loco por alguien que no jamás has visto, que estás leyendo cosas que a lo mejor ni siquiera, ¿no?, fueron escritas como realmente lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque tienen esa ignorancia, porque son insensatos. Es ahí cuando debemos de caer en esas provocaciones, es ahí cuando debemos de predicarles más la palabra de Cristo. En la actualidad sabemos que el mundo, que la sociedad está cada día peor, y lo hemos visto. Es insensata. Lo podemos ver en cómo actualmente en nuestro gobierno, en los libros, ya a los niños les quieren imponer, ¿no?, las orientaciones sexuales. Que si eres trans, que si eres no binario, no sé qué tanta cosa, ¿no? Cuando sabemos que solamente el género es hombre y mujer. Quieren confundir a la infancia. Las personas que pelean solamente porque su equipo de fútbol favorito perdió, o las personas que inclusive se han llegado a matar también, han llegado a herir a otra persona simplemente por un accidente vial. ¿Cuántas veces no hemos visto eso, o no hemos sabido, o no hemos visto en las noticias? ¿Por qué? Porque sabemos que es el enemigo, sabemos que están actuando desde su insensatez. Como hijos de Dios es nuestro deber comprender que eso proviene solamente del enemigo. Vayamos a Santiago 3:15, por favor. ¿Ya estamos ahí? Ya. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces aquí comprendemos que todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando alrededor, proviene del enemigo. Que esa sabiduría que creen ellos tener es diabólica, es animal. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir, tenemos que comprender que no estamos luchando contra el humano, sino contra Satanás. Que nuestro Señor Jesús lo reprenda. Amén. Tal y como lo dice Efesios 6:12. Vayamos, por favor. 6:12. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Vamos a esperar a nuestros hermanos.
12. 6:12. ¿Ya estamos ahí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí es cuando debemos usar esa sabiduría que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos suyos, en donde debemos de comprender que no están actuando humanamente, sino que hay algo dentro de ellos que los está haciendo actuar de esa manera, que les hace creer que es divertido, que es bueno la maldad que están haciendo y no saben realmente las consecuencias que hay detrás de ello. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Primero, comprender esa situación. Primero tenemos que ser empáticos, que así nos hagan la maldad que nos hagan, debemos de comprender que no son ellos. Debemos de entender qué es lo que habita adentro de cada uno de ellos. Que debemos de ser empáticos, debemos de ser amorosos y responder como lo hubiera hecho nuestro Señor Jesús. Porque su sabiduría es amable, es pura, tal y como nos lo dice en Santiago 3:17. Tres, 17 y 18. ¿Ya estamos ahí? Ya. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Amén. Aquí, ¿qué nos quiere decir la palabra? Que obviamente esa sabiduría, esa inteligencia que proviene solamente de Dios, es buena, es pura, es amable. Debemos de ser amables con aquellas personas. Debemos de tener esa paciencia, debemos de ser pacíficos con ellos, en decir, yo comprendo tu situación, comprendo por qué estás actuando así, y que nos toca a nosotros orar por ellos, entregárselos al Señor, que obren en su vida, que los liberte de toda cadena que los tenga atados al enemigo. Debemos de sembrar en ellos y en esas situaciones paz, tal y como nos dice. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Y quiénes debemos de hacer esa paz? Nosotros, como hijos de Dios. Nosotros debemos de sembrar esa paz en cada uno de ellos, que si nos hacen alguna maldad, no debemos de responder igual, sino de ser amables, de ser empáticos. Debemos de ver las cosas desde otra perspectiva, porque todas aquellas personas que hacen esas acciones, exteriormente lo hacen sintiéndose valientes, pero por dentro de ellos hay miedo, hay temor. Es una farsa porque el miedo mundano es una maldición que esclaviza. ¿Y de dónde proviene eso? Solamente del enemigo. Más el temor que le tenemos a Dios, que eso siempre lo debemos de recalcar, ¿no? El que como hijo de Dios le tenemos temor, y para el mundo, ay, es que le tienes miedo de lo que va a hacer, es que te va a castigar, es que no es temor de ese miedo, sino es respeto, tenerle respeto a Dios. El temor que le tenemos a nuestro Señor es una bendición y nos da esa sabiduría, tal y como nos lo dicen Proverbios 9 y 10. Proverbios 9, 10. Ya estamos ahí. Ya. A la hermana Rosario. Proverbios 9, versículo 10. Ya estamos ahí. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces aquí nos está diciendo que ese respeto que le tenemos al Señor, si nosotros lo respetamos,
Él nos va a dar esa sabiduría, nos va a dar esa inteligencia para poder saber actuar ante ese tipo de situaciones, saber comprender el por qué lo están haciendo, saber ser empáticos y saber ayudar a aquellas personas que lo están haciendo, no obrando igual que ellos, sino hablándoles de la palabra, sin ese miedo de cómo van a responder, sino entregárselo al Señor, orar por cada uno de ellos. Si tenemos ese temor, vamos a honrar, vamos a respetar y a entender la voluntad de Cristo. Vayamos a Salmos 111:10, por favor. Salmos 111:10. ¿Ya estamos ahí? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su luz permanece para siempre. El luz es esa alabanza, es esa la gloria que le damos a nuestro Señor. Va a permanecer para siempre. Amén. Y Él sabe por qué nos pone esas personas en nuestras vidas. Porque nada es casualidad. Todo es conforme al plan de nuestro Señor Jesús. Todo ya está establecido y Él sabe el por qué pone a cada una de esas personas, el por qué permite que sucedan esas acciones en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros avancemos, para que nosotros seamos esa luz, esa sal en la vida de todas aquellas personas que hacen esas maldades, que actúan de esa manera, que seamos nosotros, porque a eso nos manda el Señor. A predicarles, no solamente entre nosotros, sino también a todas aquellas personas que lo necesitan. Entonces, es ahí en esos precisos momentos donde no debemos de actuar igual que ellos, sino en predicarle. Así nos tiren de locos, nos tiren de religiosos, como ellos quieran, a nosotros ya no se nos va a ser demandado. ¿Por qué? Porque ya le estamos predicando de la palabra. Porque le estamos haciendo comprender que está mal lo que está haciendo y que se acerque mejor a nuestro Señor Jesús. Sabemos que son personas inmaduras, sabemos que son personas insensatas, que no tienen coherencia. Pero, como ya lo dije, debemos de ser esa luz, esa sal en sus vidas. Debemos de responder con amor, con empatía. Y en lugar de caer en esa tentación de querer también nosotros actuar igual, de querer nosotros alimentar a nuestra carne y ponernos a su nivel, debemos de ser esos hombres y esas mujeres esforzadas y valientes. Debemos de ser esos hombres y esas mujeres de entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque el entendimiento humano tiene un tope, porque el entendimiento humano es torpe. La sabiduría del humano es torpe, es tonta. Pero la sabiduría de nuestro Señor Jesús es infinita, es perfecta. Amén. Amén. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesús? Que debemos de ser sabios. Debemos de ser sabios primeramente para Él y después para poder predicarle a los demás, para poder llevar su bendita palabra a todas aquellas personas que lo necesitan. Que si lo hacen, que hacen esas maldades, no es porque ellos quieran, es por lo que hay dentro de ellos. Y debemos de ser esa luz, debemos de predicarles la palabra de Cristo en el momento en el que lo veamos, en que los veamos. Así sea una persona desconocida, inclusive que te hizo algo y tú te la llegas a encontrar otra vez en la calle, predícale, háblale de Cristo. Y el Señor sabrá en qué momento va a hablar en él, porque sus tiempos de Dios son perfectos. Amén.